¿Qué tal? Muy buenas. Periodista Digital se acerca aquí hasta la redacción de los colegas de Libertad Digital para hablar de este libro, Federico Jiménez Los Santos, Los años perdidos de Mariano Rajoy. Es quizás el primer ensayo, el primer estudio, la primera reflexión que hay sobre el marianismo como etapa política, como corriente política dentro del PP. Y Federico Jiménez Los Santos tiene la amabilidad de recibirnos aquí en su despacho. Federico, muy buenos días y gracias. Buenos días, gracias a vosotros. Bueno, decía, no sé si coincides con ese análisis, es una recopilación, son 14 años de artículos, pero sí, quizás es la primera reflexión en profundidad de lo que es el marianismo. ¿Qué es el marianismo? Yo he tratado de aclararme, porque para mí es un enigma, como para todo el mundo. La portada lo demuestra, ¿no? La portada que está aquí. Decía el otro día Pedro J. en la presentación del libro, este joven dinámico Santiago, cómo está siendo sujetado por esa fuerza regresiva, ese estoplasma, que no sabe si es Walking Dead o qué. ¿Por qué lo sujeta para que no vaya adelante? Bueno, ¿qué personalidad tiene Mariano? ¿Quién es Mariano? ¿Por qué Mariano hace estas cosas que hace Mariano Rajoy? Porque es una cosa rarísima. Mariano es el tío más raro y creo que la mayor catástrofe que ha tenido, desde luego, la derecha española en su historia moderna. Yo cuento cómo conocí a Mariano el día en que anunció que dejaba la política. Era el 22 de septiembre de 1987. Dijo en el Parlamento de Galicia, le habla un señor, dijo cuando una moción de censura pagada por los tragaperras de Galicia, una cosa de corrupción total, que habían comprado en la Junta para el PSOE a través del tránsfuga Barreiro, pues entonces vicepresidente Mariano dice: una persona que dentro de muy pocos días va a tener que dejar la política. Y le aconsejo, no sé cuántas, no sé qué. Todo el mundo creyó que Mariano se iba, porque ¿qué pintaba Mariano en la política? No creía en nada. Ya lo había sido todo, siendo muy joven, había sido ya concejal, presidente de la Diputación de Pontevedra, diputado regional, diputado nacional, ya estaba en las Cortes, lo mandó Fraga de vicepresidente con Albor, a ver si salvaba aquello que no tenía salvación, se volvió y todo el mundo pensaba que se volvería. Había probado las oposiciones de registrador. Bueno, se iba, no se ha ido nunca y no se irá jamás. O sea, por lo que dices en el libro, en el rajoyismo, en el marianismo, es más importante estar que ser. Esta es la única clave que explica por qué Mariano ahora sigue estando sin ser. O sea, lo último de Mariano, es decir, que haya renunciado a la investidura de presidente sin renunciar a ser investido. Dice, vamos a ver si es lo mismo. No, la diferencia es que si vas a la investidura, eres presidente o no eres presidente. Pero si no vas, tú estás ahí y puedes ser presidente. Y antes que ser o no ser, él prefiere estar. Es que realmente no molestaba. Yo cuento también, porque lo viví de verdad en primera fila, en el proceso de selección y por qué Aznar va descartando a Mayor porque era demasiado formal. Y porque Aznar, los últimos 2 años fueron catastróficos, él quería irse a hombros, y Mayor pues defendía la unidad de España, era democristiano, en fin, era un follón. Rato porque, según un estudio que encargó, decían tenía demasiado equipaje, corrupción. Claro, que al lado de lo que ha salido después era una broma. Mariano tenía 3 ventajas. Primero, no tenía ninguna ideología y, por ejemplo, no tenía ni un democristiano, ni un liberal, ni un conservador, nadie detrás porque era Mariano. Luego, además, no tenía equipo, porque Mariano nunca ha tenido equipo de colaboradores. Ha estado Maruenda unos cuantos años con él, pero Maruenda no se atreve nunca a decir que ha sido colaborador de Mariano. Ha trabajado con él. Nunca ha hecho un equipo. Jamás. Entonces, claro, no molestaba. Nadie podía sentirse amenazado en el partido porque llegaba Mariano, ni los que temían a Mayor, ni los que temían a Rato, ni sobre todo los que temíamos a Gallardón, que era de nuevo el candidato de Polanco. Entonces todo el mundo acogió con alivio a Rajoy porque no era nadie. Nadie, mientras en el primer año, después del 11M, él se mantiene como presidente del partido de Aznar y hacen el trabajo duro de oposición, Zaplana en el Parlamento y Acebes en el partido, bien, pero en cuanto pierde las elecciones de 2008, amigo, entonces no conocía a nadie del partido, hace el famoso mitin en Elche, diciendo, el que quiera irse al Partido Liberal, que se vaya, el que quiera irse a un partido conservador, que se vaya, pero hombre, que era el PP más que el Partido Liberal conservador, y además empieza la liquidación de la parte nacional, con María San Gil,
del Federico, PP. Permíteme frenarte ahí porque ya llegaremos ahí. Todavía quiero comer en esta especie de timeline que es tu libro, como se dice ahora. Hay un hallazgo que me parece esencial y es ese artículo, esa glosa que hace Mariano Rajoy de este libro que te he traído. La envidia igualitaria de Fernández de la Mora. Sí. En ese libro, él hace un comentario que para ti es la esencia de lo que es el marianismo. Dice, la huida, la simulación y la cortesía son medios del envidiado de provocar o de evitar provocar ese sentimiento. Huida, simulación y cortesía. ¿Es eso el marianismo? Ese es Mariano, una cortesía aparente, una simulación perpetua y una huida de su responsabilidad siempre. Porque claro, el que huye no se responsabiliza de nada. Mariano pasó por 5 ministerios, no se le recuerda en ninguno. Mariano ha sido vicepresidente, nadie recuerda que fue vicepresidente. Fue presidente de la Diputación de Pontevedra, nadie lo recuerda. Concejal del Ayuntamiento, no hay noticia. Fue vicepresidente de la Junta de Galicia, solo se recuerda ahora que he recordado yo que dijo que se iba. Mariano nunca ha estado, o sea, ha estado, pero no ha sido nunca nada. Ese huir de su compromiso, de él estar comprometido con algo, con un cargo, con una ideología y tal, es lo que le ha permitido sobrevivir, porque nunca molestó a nadie. Estaba siempre pegado al César, pero un escalón más bajo. Y cuando llega el momento de elegir, lo más fácil es elegir al que menos estorba, que es Mariano. Y menudo estorbo. O sea, luego también hay en eso algo, que es la soberbia, que llamaba Aragonés la soberbia del registrador. Porque eso, el envidiado, ¿por qué piensas que te envidian? ¿Por qué crees tú que eres de una casta superior? Él se cree de una casta superior. Pues su padre era juez de la audiencia porque le aprobaba unas oposiciones. Tampoco es que sea un tío rico, no es un aristócrata andaluz con grandes hectáreas de cortijo. Pero es esa casta dirigente gallega de altos funcionarios, militares, profesores de universidad, jueces, es decir, que es lo peor, una casta de funcionarios, una casta confuciana. Pero esa soberbia, ese desprecio a la gente, le ha salido luego cuando ha estado en el poder. También se distingue en el marianismo una animadversión por las ideas políticas y al mismo tiempo una obsesión por el poder. Eso me lleva a preguntarte si te imaginas con esa obsesión al poder a un Mariano Rajoy en este momento tan crítico, tan fundamental, dando un paso al costado. Yo creo que no, porque lo van a tener que echar, no sé, con un soplete, con agua caliente, con agua ras, no sé, con ácido clorhídrico, no sé, agua regia le llamaban. Por cierto, que la nota del rey del otro día es la primera vez que ha retratado a Mariano como debía ser. Porque, claro, el número que monta Mariano, después de estar, no hasta la víspera, que hasta la víspera él, hasta las 3 de la tarde está diciendo su chico de los recados Maillo que por supuesto Mariano va a aspirar a la presidencia, que no se le puede impedir que vaya a la investidura, porque tiene derecho a ir a la investidura. El Casado reconoció que estaban haciendo el discurso de investidura horas antes. Es un sinvergüenza total. Y cuando ve a Pablo Iglesias, el tío dice, perfecto, me quito de en medio. La rueda de prensa que da Mariano, después de decir lo contrario de lo que llevaba diciendo él y todo su partido, hasta justo el momento en que entra a Palacio, estaba absolutamente relajado. Es la primera vez que se ha visto a Mariano descansado, sin plasma. Más preguntas, decía, porque estaba feliz, no tenía que trabajar y que se comprometa a otro. Ese es el marianismo puro. Pero claro, la nota del rey dice, se le ha ofrecido y ha rechazado la investidura. Que eso le ha sentado a cuerno quemado. Pero es que es la verdad. Por primera vez la gente ha visto que es que Mariano es un señor que presume de responsabilidad y es un irresponsable total. Federico, en una parte también fundamental del libro es el 11M. Sí. Tú has dicho en repetidas oportunidades que el 11M a ti te hizo enamorarte de esta profesión por lo duro que fue, pero al mismo tiempo por lo que ha significado y por el punto de inflexión que ha sido. Ese distanciamiento con Mariano Rajoy, porque ahí vemos artículos donde tú le apoyas en la campaña, claro. Le elogias por ser el jefe de campaña de Aznar, luego la campaña que estaba haciendo. ¿Cuándo comienza ese distanciamiento con Rajoy? ¿Cuándo empiezan a marcar esas distancias? ¿A partir de la comisión del 11M, cuando el PP parece no querer saber la verdad de lo sucedido? Yo creo que ese es el momento clave, porque además está muy bien señalado en los artículos. A mí me sorprende mucho y dice, vamos a ver, estabais en el gobierno, tenéis la obligación de investigar. Aunque no lo sepáis, es evidente que no lo sabían,
no sabían lo que había pasado, pero tenéis la obligación de investigar y no quieren investigar. Y el primer síntoma aparece en la comisión cuando mandan a 2 personajes de segunda división, cuando no van los primeros espadas. Pujalte y Jaime Ignacio García del Burgo. Que está muy bien, que es gente respetable, pero no es un Zaplana, no es un Trillo, no es alguien realmente de fuste, y sobre todo no es alguien de la confianza de Mariano. No es Soraya, tampoco es Acebes, que era el de Interior, que eran los que tenían que haber ido, y Aznar. Ellos tenían la obligación de explicarlo. Y yo entrevisté a Rajoy la mañana del 11M. O sea, Mariano, a pesar de que me llaman, y lo cuento ahí, me llama Carlos Aragonés a Luis Herrero, que estaba conmigo en la COPE, en medio del caos, del follón, todo el mundo diciendo, hay que seguir votando al PSOE aunque la ETA sea tan mala. Todos, o sea, Gabilondo, Pradera, todos decían que había sido la ETA. Y posiblemente algo tuvo que ver. Felipe González dijo, eso es una joint venture entre los moros y la ETA. Y desde luego los moros seguro, pero en fin, pero no Al Qaeda ni cosas así. Pero lo fundamental, yo creo que ahí es donde empezamos a ver cómo Mariano, por un lado, apoyaba las grandes manifestaciones que organizamos, sobre todo en la COPE, de rechazo a Zapatero y a su pacto con la ETA y con el separatismo catalán, el Estatuto de Cataluña. Él recoge firmas, pero al mismo tiempo en lo que moralmente era más grave, que era el 11M, él se va quitando de en medio. Y al final es cuando adopta la postura de Gallardón, que yo cuento que me tocó porque me sentó en el banquillo ese sinvergüenza. Gallardón, que es el mayor sinvergüenza de la política española. Sinvergüenza, claro. No sinvergüenza. No sinvergüenza, queda sí, claro. Sinvergüenza. Bueno, es que ese momento, cuando Gallardón dice en ABC hay que obviar el 11M, pero ¿cómo vas a obviar que han matado a 200 personas para echar a tu partido del poder? Porque en la parte, por ejemplo, del estatuto, uno cambia los nombres. Las siglas son las mismas. Lo que han cambiado son los protagonistas, pero la liquidación del régimen parece ser la misma que la que estamos presenciando hoy por hoy. Podemos acaba de pedir 5 ministerios claves, ninguno de política social, y los aparatos del Estado, CNI, Radio y Televisión Española. Pero por supuesto lo mismo que el régimen de Cataluña. ¿Qué tenían en Cataluña? Economía, policía y comunicación. ¿Qué ha pedido Pablo Iglesias? Defensa e interior, donde está la policía y los servicios de interior, economía y televisión española y demás aparatos de comunicaciones, pues eso es lo típico de una dictadura. Pero te decía, se me vino una imagen. Los mismos que estaban asediando la sede del PP, el 3M, luego lo supimos, Juan Carlos Monedero, Pablo Iglesias, en ese momento eran unos militantes de base de Izquierda Unida, y ahora están a punto de pactar con el Partido Socialista, o el Partido Socialista pactando con ellos. Los que asaltaron el Congreso hace solo 2 años estaban en rodea el Congreso, asaltando el Congreso, felicitándose de que Alfons, su héroe, llevara una mochila con explosivos y metralla para matar policías. Solo 2 años. Y lo siguen defendiendo. Y está condenado a 5 años en sentencia firme del Supremo por terrorismo. Pero es que en Cataluña, los que pegaban a los diputados catalanes son los mismos, los perroflautas del 15M en Cataluña, que les pegaron, que tuvo que ir. Además tuvo que llegar en helicóptero. En helicóptero, los mismos son la Colau y compañía que ahora mandan en Cataluña. Es decir, nunca el perroflautismo, aunque creado por Rubalcaba, porque esto es una historia que crea el PSOE y luego se le va de las manos, y luego hincha el perro el PP para fastidiar al PSOE, nunca jamás un grupo antisistema con gente de tan poco fuste, sin organización, sin base, ha llegado tan cerca del poder. Si es una fantasmagoría. La crea Rubalcaba en la Puerta del Sol, crea los perroflautas. Cualquier ministro del Interior había disuelto aquello en 10 días, aunque sea por higiene pública. Pero esa creación de monstruos, porque ahora parece que los que van los hombres de Estado son Felipe González, ellos son los Pérez Rubalcaba, y sin embargo, uno se pregunta, Federico, ¿cómo puede ser qué puede llevar al Partido Socialista a entrar en razón cuando, leyendo estos artículos, viendo lo que ha sido el Estatut, viendo lo que ha sido Zapatero, viendo lo que ha sido Maragall, van a frenar una deriva como la de Podemos si apoyaron hace 10 años la que hubo en ese momento? Hay un problema esencial, aunque siempre ahora la gente quiere decir, bueno, hay un PSOE bueno que es el de Felipe y un PSOE malo que es el de Zapatero y el de este tontilón y tal que está en manos de Pablo Iglesias. Vamos a ver. Es Felipe González y Juan Luis Cebrián, que son la misma cosa, Felipe diría la misma mierda, como decía de Anguita y Aznar,
los que publican un libro, El futuro ya no es lo que era, y rompen el pacto en 2001, que es esencial en el País Vasco entre el PP de Mayor Oreja y el PSOE de Redondo Terreros. Por eso tú culpas a Cebrián de la liquidación. Es que es Cebrián que lo hace además con un artículo que se llama El discurso del método, donde dice que hay que pactar con el PNV, mal que bien íbamos tirando, digo, sobre todo tú, que ganabas 14 millones de euros y llevabas 12 tíos de escolta, pero los concejales del PP y del PSOE no iban tirando con el PNV, que siempre fue cómplice de la ETA, sobre todo en el pacto de Estella. Pero lo fundamental es que a pocos meses después Zapatero hace suya esa política y se lanza a la calle con el nunca más, con la guerra de Irak, etcétera. Es el cordón sanitario, es decir, echar de la política a media España. Lo que pasa es que Cebrián y Felipe creían que esto iba a ser como México, que el PSOE iba a gobernar siempre, la derecha no iba a gobernar nunca, estaríamos los liberales para pagar impuestos y quejarnos un poco, los conservadores para ir a misa, si es que quedaba algún cura, que ya no queda nada, y ellos siempre iban a mandar, como el PRI en México. No, ellos han creado un monstruo comunista, porque su ideología ya no es socialdemócrata, la de Zapatero no es socialdemócrata, es separatista y tercermundista comunista. O sea, Zapatero no es un líder socialdemócrata, es un líder de la extrema izquierda del tercer mundo, metido aquí pues por esas cosas del destino. Pero a él lo que le va es Moratinos, Al-Fatah, Evo Morales, Venezuela, la corrupción del tercer mundo. Entonces, ahora resulta que ellos han creado una ideología que es que la media España, que no sea de izquierdas, no tiene derecho a vivir. Y aquí llegan los chequistas de verdad y dice, efectivamente, y somos nosotros los que los vamos a matar. Vosotros no, porque vosotros sois socialtraidores y basura. Y están en la encrucijada. La ideología la crean ellos. Y ahora resulta que son víctimas también de su propia monstruosa actuación, ¿no? Comentas que el caso Rato es un caso para tapar lo que ocurre en el tema Bárcenas, pero como bien mencionabas, tú comentas que Rato ya venía con equipaje, es decir, se sabía que tenía cosas, trapos sucios. Claro. Con lo cual, la pregunta es, ¿quién ha sacado lo de Rato y a quién le convenía? Lo de Rato lo ha sacado Soraya y Mariano para tapar el caso Bárcenas. Y Luis de Guindos, que recientemente, hace unos días, presumía en un colegio mayor, no se lo contaba Periodista Digital, en un colegio mayor presumía de que él había sacado los de las tarjetas Black. Pero si es lo único legal que había en Cajamadrid y en Bankia, las tarjetas Black, serán inmorales, pero son legales. Lo que no es legal es la creación de Bankia. Hombre, luego hay cosas de Rato que se van un porcentaje de la publicidad. Si eso es así, eso sí es un delito. Pero las tarjetas Black que estaban en todas las cajas de ahorro. Lo inmoral fueron las cajas de ahorro. Y el máximo responsable, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, ni lo han tocado, que es el que crea y el que fusiona las cajas, que era pura corrupción. Es decir, eso, el caso Rato, montan el número para hacer como que el PP lucha contra la corrupción. Son tan idiotas, no se dan cuenta que la gente entiende que Rato es el PP, que la que no es del PP es Soraya. El caso de fondo es que eso es un número, una cortina de humo que crea el gobierno para hacer como que el PP lucha contra la corrupción. Si luchas contra la corrupción, Mariano, dimite. Después de Luis, sé fuerte, dice Luis, sé fuerte, que yo me voy contigo a la cárcel. O sea, porque el responsable es Mariano, claro. ¿Estamos a las puertas de otro invierno mediático, Federico? No, ahora es una glaciación. O sea, porque es que Mariano ha acabado ya con todo lo poco que quedaba. O sea, Mariano ha conseguido que en solo 10 días cayeran los 3 directores de los 3 primeros periódicos españoles, del País, del Mundo y de La Vanguardia. Eso ni Felipe en el apogeo de su poder. ¿No tienes dudas de que eso fue una maniobra política? Total. Bueno, especialmente lo de hablando con la gente del Mundo, Unidad Editorial, ellos dicen que no, que fue un tema económico. No, bueno, claro. Y me dices, ¿hay algún periódico de papel que no tenga crisis económica? Entonces, ¿por qué Cebrián sigue ahí? Y Pedro J. Lo que sí llamaba la atención en ese momento es que fueron 3, uno detrás de otro y muy seguido en el tiempo. Bueno, es que fueron en 10 días a la vez. Pero es que además Carmen Martínez Castro se jactaba, me contaba el otro día Pedro J. en Nueva York, 10 días antes de que le dijeran a Pedro que estaba despedido, se jactaba, nos hemos cargado a Pedro J. O sea, ¿estando todavía en el periódico? Por supuesto. 10 días antes de la... Pero si esto es una operación que venía de lejos, Pedro nunca creyó que los de dentro lo querían echar, porque Pedro es tan soberbio que no cree que alguien puede dudar de que es lo mejor. Hombre, no es que le haya ido muy bien al periódico después de Pedro J, las cosas como son. Pero, en fin,
Esto fue una historia cantada que se veía venir, pero porque estos son monstruos, no crean nada. O sea, lo que quieren es llevarse con la izquierda. Ellos hacen 2 operaciones que son de cárcel en cualquier país, que es pura prevaricación. Primero, Soraya salva a Prisa de la quiebra y desaparición cuando debe 3.200 millones de euros, llamando a los accionistas que cotizan en el IBEX y les dice que tienen que, a los deudores, a los acreedores, que se tienen que convertir en accionistas. Es decir, que no solamente no me pagas los 100 millones que me debes, sino que además yo me voy a convertir en moroso de mí mismo como accionista, que ya es el colmo. Pero claro, si te cambian la cotización del kilovatio de la llamada de teléfono, te han hundido. Así que, a obedecer. Eso lo monta Soraya, que llega a presentar el País.cat, que es el guiño separatista del País, lo presenta con Pedro Sánchez. Soraya, bailando con Cebrián, que estaba enloquecida. Pero es que hace otra operación todavía más siniestra. La Sexta, que es el aparato que crea Zapatero con Roures para contrapesar el poder de Prisa, está quebrada igual que Prisa. Y hace ilegalmente, con nocturnidad, alevosía y en el mes de agosto, una absorción por Antena 3 para salvar la Sexta, que es el aparato de propaganda de Podemos, deliberadamente creado por Soraya y por Mariano. Lo hace cuando en julio formalmente lo había prohibido la Comisión de la Competencia y en agosto ilegalmente lo hacen y salvan la Sexta. Y crean, en las radios de Cebrián y en las televisiones de Soraya, crean el monstruo de Podemos. Antes Podemos eran unos raros que aparecían en Economía y en sitios por ahí, pero no tenían todos los días una cadena como han tenido, mejor dicho, 2, la 4 y la Sexta, todos los días haciendo propaganda para matar al PSOE. Tú sabes que nosotros lo contamos, lo de Venezuela, lo contamos en diciembre del 2013. Ningún telediario nos llamó para abrir jamás con ello. Y luego después, entre pocos medios, como fue, entre ellos Libertad Digital, 13TV, y estuvieron contando lo de Venezuela. Y parece que, si no lo contaba un telediario Antena 3 en este momento, parece como si no hubiera existido. Bueno, ¿y por qué saca ahora el CNI, que es evidente que tiene todos los datos de la relación con la ETA y de la corrupción de Podemos? ¿Por qué lo saca ahora? Lo saca para que el pueblo español conozca que puede llegar al poder el tío el matón, que se proclamó vicepresidente de un gobierno en el que admitiría un presidente... La sonrisa del destino. La sonrisa de la sonrisa careada, o sea, la caries hecha sonrisa. Bueno, ¿cómo es posible? ¿Por qué la saca ahora el CNI? 1 año y medio después de grabado. Para forzar a Pedro Sánchez a que apoye a Mariano Rajoy. Les da lo mismo España, la democracia, siempre son jugadas gallináceas a corto plazo. Vamos a ver, pero tú sabes lo que es crear un partido de extrema izquierda totalitario. ¿Tú sabes lo difícil que es desmontar esto? Les da igual. Para llegar al poder, prefieren que haya Podemos a que haya PSOE y cargarse a Ciudadanos. O sea, la operación sigue siendo la misma. Mariano, con Pablo Iglesias, lo que quiere es acabar con el PSOE y con Ciudadanos. Porque cree Mariano que le puede ganar a Coleta Morada. La gente, con tal de no votar a Mariano, sería capaz de votar a Pablo Iglesias. La última, futuro de Mariano Rajoy, se le dio por muerto muchas veces. Si tuvieras que hacer una quiniela, que pues en hombre, este momento, hoy, 26 de enero del 2016. Yo creo que él va a manejar todo lo que pueda, incluyendo los datos el CNI, para evitar que se forme un gobierno de PSOE Ciudadanos, que él tuviera que apoyar, porque eso significaría que él quedaría fuera. Es decir, yo creo que Ciudadanos podría apoyar a Sánchez en un gobierno PSOE Ciudadanos con el apoyo exterior, con la abstención del Partido Popular. Pero eso es sin Mariano. Y Mariano antes matará a los primogénitos de los españoles que soltará el poder. Yo creo que si Mariano puede, por supuesto vamos de nuevo a elecciones en mayo o junio, y si por él fuera, en junio del año que viene. Federico, muchísimas gracias por atender a Periodista Digital. Mucha suerte con este libro, Los años perdidos, de Mariano Rajoy. Bueno, gracias. Muchas gracias.